Muy bien, pues si recuerdan, empezamos la clase pasada a ver el tema de gráficas de control para atributos. Habíamos platicado, bueno, pues que, digamos que recordando, ¿no?, todo este tema de gráficas de control. El objetivo es determinar si un proceso está en control estadístico, ¿no? Es decir, determinar si un proceso es estable, si un proceso es predecible en el futuro, o si un proceso trabaja solamente con fuentes comunes de variabilidad o si existen fuentes especiales de variabilidad. Es decir, pues esas causas que no deberían de presentarse en el proceso, es decir, que no son causas habituales o cotidianas del proceso. Para poder determinar si el proceso, digamos que es estable o trabaja solo con fuentes de variabilidad comunes al proceso, pues construimos estos gráficos, ¿no?, de control, ¿no?, que funcionan mediante pues generar una línea de tiempo dentro de unos límites, ¿no? Es decir, construimos un límite inferior de control, un límite superior de control y un límite central. El límite central pues casi siempre es la tendencia central, o la media de la variable de calidad que se esté analizando, y los límites de control pues digamos que se grafican en base a la desviación estándar del proceso, ¿no? Entonces, todo lo que salga, todos los puntos de la línea de tiempo de la característica de calidad que se está analizando, que rebasen los límites de control o los límites naturales de control, pues digamos que se interpretan como una señal de que pues algo sucedió en ese periodo de tiempo que originó una variabilidad en el proceso atribuible a una fuente especial. Entonces, bueno, esas son las cartas de control. Dentro de las cartas de control, bueno, ya hemos comentado que existen las cartas de control para variables, que son para características de calidad, que pues son una variable aleatoria más del tipo continua, como mediciones, ¿no?, temperaturas, longitudes, revoluciones por minuto, etcétera. Y están las gráficas de control para atributos. Las gráficas de control para variables, bueno, ya las vimos en clases anteriores. Vimos la gráfica de medias y de rangos, la gráfica de medias y desviación estándar, y la gráfica de mediciones individuales y de rangos móviles. La clase pasada empezamos a ver las gráficas de control para atributos y comentamos, bueno, que existen 4 gráficos. La clase pasada vimos el gráfico para proporciones y el día de hoy toca el tema de las gráficas de control para atributos para número de defectuosos. Aquí un poquito, bueno, aquí está lo que les comentaba, las gráficas para atributos. La clase pasada vimos para la proporción de defectuosos. Hoy vamos a ver las gráficas de control para número de defectos y en clases posteriores pues ya veremos otros gráficos que se llama el gráfico C, el gráfico U, que es para el número de defectos. Estos son defectuosos, digamos que este recuadro de la izquierda y el recuadro de la derecha pues es más para número de defectos y este acá número de defectuosos. Y bueno, ya platicábamos que los defectuosos pues son como este caso de los tornillos, ¿no? Este tornillo está defectuoso. Y el caso de defectos, pues más bien decíamos, bueno, esta botella tiene 6 defectos, ¿no? Entonces este es un tornillo defectuoso y esta botella tiene 6 defectos. Muy bien, entonces bueno, es el repaso de la clase de ayer. Digamos que las gráficas de control para defectuosos siguen una distribución binomial y las gráficas de control para el número de defectos, pues una distribución de Poisson. Entonces, para las gráficas de control P de la clase pasada, bueno, utilizamos estas fórmulas para construir nuestros límites de control, tanto el superior, el central y el inferior. Y para el día de hoy, para construir nuestra gráfica NP o para número de defectuosos, vamos a utilizar ahora estas fórmulas. Y bueno, pues son muy similares, nada más que aquí en lugar de tener pues la proporción, el promedio de las proporciones, pues vamos a tener más bien el número de defectuosos. Muy bien. Ok, bueno, entonces si gustan vamos a descargar la plantilla de Excel
dado caso de que no la hayamos descargado, bueno, es la misma plantilla que utilizamos la clase pasada, aquí en la carpeta del segundo parcial, en presentaciones, es esta plantilla de Excel que dice cartas para atributos, ¿no? P y NP. Entonces vamos a descargarla, sería esta plantilla de Excel. Entonces, bueno, ya completamos las tablas para la gráfica P, para proporciones de defectuosos. Y vamos a construir ahora la gráfica para número de defectos. ¿Sale? El número de defectos. Me voy a esperar un poquito para que les dé chance de abrir el documento. Y bueno, para dar un poquito de contexto a lo que es el problema que vamos a resolver el día de hoy, bueno, pues es un caso, es el mismo de la clase pasada. Sí, es la misma plantilla, nada más que vamos ahora a pasar de la pestaña que dice P-Chart, vamos a pasar a la pestaña que dice NP-Chart. Vamos a trabajar ahora con esta pestaña, pero sí es el mismo documento. Muy bien, bueno, en este caso, el problema, o más bien el caso, presenta una empresa en la que, pues, digamos que ha tenido algunos problemas con unos productos que se están produciendo. Ha habido muchos rechazos, está teniendo problemas de devoluciones. Después de hacer un estudio para determinar cuáles son las causas que están llevando a que el producto sea rechazado, se ubicó un componente, ¿vale? Un componente de este producto que está fallando, ¿no? Es decir, pues la mayoría de las devoluciones son debidas a que un componente está fallando, ¿no? Parece que era un componente, creo que se llamaba K12, ¿no? Entonces este componente, pues está teniendo fallas. Entonces al identificar que pues la gran mayoría de las devoluciones son debidas a que este componente está fallando, pues se decidió analizar más de cerca el proceso de producción de este componente, que forma parte pues del producto final. Entonces, en la línea de producción de este componente se decidió extraer una cantidad de muestras, todas del mismo tamaño. Por la característica del proceso, pues se pueden extraer, digamos que, muestras del mismo tamaño en diferentes momentos del proceso productivo. En total fueron 20 muestras. Cada muestra fue de tamaño 120. Entonces, en el momento 1 se extrajo una muestra de tamaño 120 y de las 120 muestras, donde las 120 componentes, de los 120 componentes que se analizaron, para la muestra 1, pues se detectaron que 9 estaban defectuosas. Para la muestra 2, por ejemplo, de las 120 que se analizaron, se detectó que 6 estaban defectuosas. ¿Vale? Para la muestra 3, bueno, pues 10 estuvieron defectuosas, para la 4, 8, 5 para la 5, 5 para la 6, y así sucesivamente. Entonces la intención fue recolectar esta información para poder construir un gráfico de control, en este caso para atributos, y poder determinar si existen fuentes especiales de variación. Si existen fuentes especiales de variación, pues poder, digamos que ir acotando el problema, ¿no? Poder ir detectando si en ciertos momentos del proceso se presenta una mayoría de defectos, ¿no? Es decir, si en cierto momento del proceso, pues existe ahí alguna situación que lleva a que este componente, pues, falle, ¿no?
o bueno, a que lleva a que la fabricación de este componente sea equivocada, ¿no? Ok, entonces, bueno, pues ya que una vez se recopiló la información, ya tenemos aquí, pues digamos que el registro del número de defectuosos en cada momento que se extrajo una muestra, todas de tamaño 120, pues procederíamos a realizar nuestra gráfica. ¿Vale? Entonces, digamos que lo primero que podemos hacer es determinar el número total de componentes que salieron defectuosos, es decir, siguiendo aquí nuestras referencias, nuestras fórmulas de referencia, pues vamos a necesitar el valor de NP, ¿vale? Entonces, pues vamos a calcular primero P. Para calcular P, en este caso, lo vamos a hacer de esta manera. Bueno, primero vamos a sumar. Vamos a sumar todos los componentes que resultaron defectuosos, es decir, cuál fue el total de defectuosos, el total de componentes defectuosos. Y bueno, en este caso tenemos 183 componentes defectuosos. De todas las muestras de tamaño 120, en total, se encontraron 183 componentes defectuosos. A ver, déjenme nada más pasar esto por acá. Muy bien. Ok, listo. A ver, denme un segundito, como que se me congela un poquito la computadora. ¿Ustedes les pasa a veces que el Blackboard se congela un poquito la computadora? ¿Les ha pasado? Sí, me ha pasado. Sí, profe, a mí también. ¿Verdad? A veces como que tarda un poquito en reaccionar, no sé por qué será. Luego me ha pasado incluso que como que estoy hablando con alguien y por alguna razón necesito silenciar el micrófono, lo apago y se congela la computadora y ya no puedo activar el micrófono y se queda así como, este, pues como si estuviera, como si no contestara, pues. Bueno, ya reacciona esto. Muy bien. Ok, bueno, pues siguiendo el procedimiento, pues, ok, quedamos que vamos a calcular primero el, perdón, el promedio de las proporciones de defectuosos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es una división. Vamos a dividir el total de defectuosos entre un producto. El producto va a ser el tamaño de la muestra, que en este caso es constante. Todas fueron de tamaño 120, por el número de muestras. En este caso tenemos 20 muestras en total. ¿Vale? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tendríamos el total de defectuosos, que quedamos que fue 183, este de aquí. Eso lo vamos a dividir entre una multiplicación. El tamaño de la muestra, que quedamos que todas las muestras son de 120, por el número de muestras. El número de muestras son 20. ¿Vale? 20 muestras. Y cerramos el paréntesis. El 120 siempre, sí, pues ahora sí que generar, más bien lo recomendable es cuando estamos analizando número de defectuosos y tenemos un valor constante de las muestras, pues lo más recomendable es realizar una gráfica NP, es decir, graficar el número de defectuosos en lugar de la proporción de defectuosos. La gráfica P o la proporción de defectuosos la vamos a utilizar cuando
los tamaños de las muestras sean variables. Entonces, si recuerdan el caso de las salchichas, no todos los lotes eran iguales. Había unos de 595, otros de 600 y así sucesivamente. Entonces, pues sí, digamos que el problema siempre nos va a decir cuál es el tamaño de la muestra. Y aquí, digamos que cuando se utiliza la gráfica NP, es cuando tenemos tamaños de muestra constantes. Todos van a ser de 120. Bueno, para este problema. Para algún otro, pues ya veremos. El problema no lo va a dar, ¿no? Nos va a decir de qué tamaño fue la muestra. Ujú. Muy bien. Ok. Entonces, bueno, de esta manera vamos a tener el promedio de las proporciones. Entonces, el total de defectuosos dividido entre el producto del tamaño de la muestra, que es constante, 120, esto que tenemos aquí, por el número de muestras que se obtuvieron. En este caso, fueron 20 muestras, cada una de tamaño 120. Entonces tenemos, en este caso, punto 70, bueno, punto 07625. Muy bien. Ok, si se fijan, bueno, pues para sacar el límite central vamos a multiplicar el tamaño de la muestra por el promedio de las proporciones. Digamos que es para saber de dónde vamos obteniendo la información. Entonces, bueno, pues podemos proceder a lo mejor a graficar primero, o bueno, a generar más bien la columna del límite central, haciendo lo siguiente. Vamos a multiplicar el valor que obtuvimos del promedio de las proporciones. Aquí lo podemos fijar para que no se vaya a recorrer el valor ni en la columna ni en la fila. Ajá. Y vamos a multiplicarlo por n, que en este caso, pues n es constante, siempre es 120. Entonces lo podemos multiplicar por 120 y enter. Entonces en este caso tenemos 9.15. Lo vamos a recorrer toda la columna. Así es, 9.15. Y pues quedaría ahora los límites de control, el superior y el inferior. Entonces si empezamos con el límite de control superior, pues si se fijan aquí ya tenemos esta primera parte. Puedo decir, la primera parte va a ser igual a 120 por barra. Lo voy a fijar para que no se mueva. Ajá. Entonces tenemos n por p. Como estamos haciendo el superior, vamos a sumar más esta constante 3 que multiplica a la raíz cuadrada SQRT, o raíz en español, a la raíz cuadrada de nuevamente 120 por otra vez barra, lo fijamos también. Esto que multiplica ahora un paréntesis, que es el complemento de P. 1 menos otra vez P. F4. Cerramos el paréntesis. Y bueno, pues ya nos queda una fórmula un poquito medio grande, ¿no? En las gráficas anteriores, digamos que procuraba a lo mejor tener como que los valores aquí en una especie como de listado y ya mandarlos llamar uno por uno. Entonces, bueno, pues ya como ustedes lo vean más conveniente, como lo vean más práctico, ya sea que pues desarrollen toda la fórmula o que vayan teniendo, por ejemplo, aquí tengan P barra, pueden poner aquí abajo n por P barra y cuál es su valor, pueden poner a lo mejor también cuánto vale 1 menos P barra y van llamando esos valores a la hora de hacer la fórmula o lo pueden desarrollar pues como lo hicimos ahorita de uno por uno, ¿no? Entonces, bueno, me parece que me faltó el último paréntesis. Así es.
Me faltó el paréntesis de acá. Este en rojito es el paréntesis de esta resta. Y este paréntesis en negro es el de la raíz. ¿Vale? Ok, entonces, bueno, en este caso tendríamos 17.8719. Podemos recorrer y tenemos nuestro límite de control superior. Muy bien. Para el límite de inferior, pues bueno, ya hemos comentado que pues, una opción es a lo mejor que copie lo del límite superior y nada más cambie este más un menos y ya quedaría así la fórmula, ¿no? Es decir, tenemos n, que es 120, tenemos p barra, que es este valor de aquí, menos 3, la raíz, otra vez n, que es 120, otra vez p barra, y el complemento de p barra. Si lo hacemos así, pues nos va a quedar punto 4281 y lo podríamos recorrer. Si no, pues lo podemos hacer también desde el inicio, nada más siguiendo esta fórmula de acá. Sería 120 por p barra, vamos a fijar. Ahora le restamos 3 por la raíz cuadrada. Dentro de la raíz va otra vez de la muestra, que es n, en este caso 120 por p barra, otra vez, lo voy a fijar también, F4. Abro un paréntesis, tengo 1 menos p barra otra vez, fijo también, F4. Cierro el primer paréntesis de el complemento de p barra y el siguiente paréntesis que se me olvidó hace ratito de la raíz. Y listo. Y otra vez me marcó un error. ¿Ahora qué pasó? SQRT. Ahora no ubico qué fue lo que pasó. SQRT 120. Pues no ubico dónde está el error. Ustedes lo ven. Ah, ya. Aquí. Por el complemento. Se me había pasado esta multiplicación, ¿no? Estos tres términos se están multiplicando. Muy bien, bueno, entonces, pues les digo, ya sea que lo copiemos y le cambiemos el menos o lo volvamos a hacer otra vez, pues ya vamos a obtener nuestro punto 4281. Muy bien. Ok, hasta aquí, ¿habrá alguna duda? Pues creo que no, profe, todo bien. No, profe. Perfecto. Bueno, pues igual para hacer la gráfica, ya habíamos comentado que si dejamos adentro el cursor, pues nos puede generar de manera automática las primeras tres líneas, ¿no? Es decir, los límites superior, inferior y el central, ¿no? Vamos a hacerlo esta vez aprovechando esa opción, ¿no? Si no, ahorita lo volvemos a hacer desde cero, por si alguien está interesado. Entonces, bueno, podemos cambiar el nombre de nuestra... Vamos a ponerle np chart. np chart. Faltaría agregar la serie de los puntos. Entonces, aquí, ¿cuál sería la serie que graficaríamos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué quedamos que graficamos aquí? El que dice defective components, ¿no? Ah, los defectuosos. Así es, el número de defectuosos. Así es, la gráfica anterior, la gráfica P,
es la proporción de defectuosos y aquí es el número de defectuosos. Entonces, si nos estamos en la gráfica, buscamos la opción de seleccionar datos para incorporar esta nueva serie, ¿no? Vamos a poner ahora los componentes que salieron defectuosos, es decir, el número de defectuosos. Entonces, en la primera muestra fueron 9 defectuosos, en la segunda 6, en la tercera 10, y así sucesivamente hasta la número 20, 11 defectuosos. Entonces, ese es lo que vamos a graficar. Esos van a ser nuestros puntos. Ok, bueno, voy a cambiar nada más esto de color para que queden los límites rojos. Vamos a cambiar las líneas y las marcas. Ujú. Muy bien. Quizás nos convendría a lo mejor acomodar un poquito el eje Y, un poquito nada más para que no quede tanto espacio en blanco aquí. Pudiéramos, si le damos doble clic aquí al eje Y, podemos decir que en lugar de que llegue hasta 25, le vamos a probar a 24. E incluso yo creo que hasta 22. Ahí está. No, lo podemos dejar en 22. ¿Ok? Muy bien. Ujú, ujú. Muy bien, muy bien. Este, ¿qué más pudiéramos pudiéramos modificar algo aquí? O parece que así ya está bien. Ok. Bueno, vamos a dejarlo así. Ahí está. Ok, entonces quedamos que la empresa pues está analizando un componente, ¿no? Un componente que es una parte de un producto final y pues que el producto final está presentando problemas de devoluciones y ya digamos que ya se tiene identificado que las devoluciones surgen porque está fallando el componente este K12. Entonces ya realizamos un análisis minucioso. En este caso, si se fijan, en cada momento, en cada determinado tiempo del proceso, empezamos a revisar 120 componentes. De los 120 componentes, en cada momento, estamos revisándolos para ver cuántos de esos componentes están defectuosos. Entonces, lo que se refleja en la gráfica es que hay un momento en el que el porcentaje de defectuosos se sale de lo normal, de lo común. Es decir, aquí algo está sucediendo que el componente, más bien que el número de componentes defectuosos, pues es muy elevado, ¿no? Es muy elevado. Entonces, aquí lo que la empresa realizó, pues fue determinar en ese momento del proceso qué está sucediendo, qué está pasando con el componente. Entonces, bueno, encontraron que el problema se debe a una cuestión de soldadura. El componente K12 hay una parte pues, que necesita llevar una soldadura, que es, digamos que un punto crítico en la elaboración de este componente K12, y parece ser que encontraron que en este momento del día la soldadura empieza a tener problemas, es decir, la máquina que está efectuando la soldadura empieza a tener un sobrecalentamiento.
Entonces, bueno, ya empezaron a analizar por qué se lleva a cabo ese sobrecalentamiento y pues determinaron que a esa hora del día es como una hora crítica en la que se tiene que, digamos que en este punto se sabe si se van a tener que trabajar horas extras o no. Es decir, en este punto del día se sabe si se va a acabar la orden de producción del día. Entonces, en este punto como que hay un sobreesfuerzo eh, o un sobretrabajo sobre esta máquina para lograr cumplir la cuota del día. Entonces, bueno, pues encontraron que el problema era ese sobrecalentamiento de la máquina de soldadura y bueno, se tomaron ahí algunas medidas para evitar este sobrecalentamiento, ¿no? Entonces, se logró reducir esta situación. Bueno, esto se replicó varios días y bueno, se confirmó que efectivamente en este punto habitualmente hay un disparo en la cantidad de artículos defectuosos. Y bueno, también otra cosa que se encontró es este punto de aquí. Entonces, este punto de aquí, si se fijan, se sale de los límites de control. Es decir, esperaríamos que la cantidad de defectuosos en promedio, pues esto es en promedio, ¿no? Por eso salen valores así entre 0.4 y 17.87. Entonces, en esta ocasión, en este punto del proceso, existen menos artículos defectuosos o número de artículos defectuosos de lo normal, ¿sale? Porque también este punto sale del límite de control, ahora el inferior. Entonces, este punto es una señal, pero no de que algo malo está pasando, más bien de que algo bueno está pasando. Es decir, aquí pues hay una cantidad, digamos que común de artículos defectuosos. Por lo general, como pueden ver aquí en la gráfica, estaríamos pensando que pues estarían como por aquí, ¿no? Más o menos por ahí de los 5 defectuosos por cada lote. Pero bueno, aquí en este punto del proceso se presenta algo que hace que se disminuya significativamente la cantidad de artículos defectuosos. Entonces, esta es una señal también, pero de que algo diferente se está haciendo en este punto del proceso que mejora el proceso. O sea, algo está pasando aquí que beneficia al proceso. Entonces, de igual manera, esta señal la tenemos que identificar, tenemos que llevar a cabo aquí un estudio para entender qué está pasando en este punto. Si es que no fue un error de captura, pues puede ser que a lo mejor aquí alguien se equivocó y registró mal un dato. Entonces, bueno, si no es un error de captura, pues habría que identificar qué sucedió aquí, qué está beneficiando al proceso para generalizarlo, ¿no? Para llevarlo a cabo en todo el proceso y poder tener esta disminución de la cantidad de artículos defectuosos. ¿Vale? Entonces, bueno, creo que hemos estado analizando nada más los puntos cuando están por arriba del límite de control, pero también es importante ver que si hay un punto que, digamos, se sale de los límites de control inferiores, cuando estamos hablando de, en este caso, defectuosos, o sea, aquí algo sucedió que se generó una cantidad menor a lo usual, a lo común, una cantidad de defectuosos menor a lo común en el proceso. Entonces, bueno, aquí es importante también identificar qué fue lo que pasó para si se está haciendo algo bien, pues seguirlo haciendo o implementarlo, ¿no? Digamos que ya de manera habitual en el proceso. ¿Vale? Ok, no sé si hasta aquí hay alguna duda. Pues creo que no, profe, todo bien. Ok, muy bien. Ahora, la pregunta es, bueno, no la pregunta, más bien comentando un poco de la diferencia entre la gráfica P y la gráfica NP. Sí, la gráfica P que vimos la clase pasada, bueno, esta es la gráfica P y la gráfica NP. La gráfica P, pues es para la proporción de artículos defectuosos. Normalmente, bueno, se utiliza cuando el tamaño de los lotes no es constante
Y la gráfica NP para el número de defectuosos, bueno, cuando los lotes son todos del mismo tamaño. En este caso todos fueron 120. ¿Qué diferencias puede haber? Pues generalmente es más fácil, digamos, que visualizar en términos de dinero cuando manejamos el número de artículos defectuosos, porque pues aquí podemos saber cuánto nos cuesta cada artículo, en este caso cada componente K12, cuánto cuesta la producción de cada componente K12, y pues lo podemos multiplicar por el número de componentes defectuosos, ¿no? Lo que cuesta cada componente K12 por 183, que a lo mejor esto fue por día, lo podemos multiplicar por los 7 días de la semana, por las 4 semanas del mes, por los 12 meses del año y determinar al año cuánto se está perdiendo por artículos defectuosos. Digamos que la gráfica NP, que grafica el número de defectuosos, de alguna forma pues permite visualizar o materializar el daño económico que está sucediendo por estas fallas que están habiendo en el proceso, ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno, pues es lo que comentaríamos de esta gráfica, ¿vale? Entonces, tenemos el assignment pendiente. Si recuerdan, déjenme lo busco. Bueno, lo voy a descargar mejor aquí de Blackboard. En el segundo parcial, ahora en la carpeta de assignments, bueno, está este segundo assignment. Ok, este assignment, bueno, pues es un ejemplo similar de una construcción de una gráfica P y de una gráfica NP. Entonces, si gustan, vamos a construir estas dos gráficas. Dependiendo lo que encontremos en nuestros gráficos, vamos a hacer aquí una interpretación, una breve interpretación. Vamos a poner aquí un texto donde describamos lo que encontramos, ¿no? El hallazgo que encontramos en la gráfica, tanto para la gráfica P como para la gráfica NP. Y bueno, ya que tenemos nuestras dos gráficas, pues regresamos aquí al assignment, adjuntamos nuestro archivo y lo enviamos, ¿vale? Entonces, si gustan, vamos a aprovechar el tiempito que nos queda para completar de una vez nuestro assignment. ¿Les parece? Entonces, si gustan, vamos a generar nuestras dos gráficas y si hay alguna duda, ahorita la contestamos. ¿Les parece? Mientras, déjenme aprovechar para pasar lista. A ver, regálenme un minuto. ¿Y qué semestre les gusta más? ¿El de primavera o el de otoño? Otoño, profe. ¿El de otoño? Sí, como, no sé, como que se pasan muy rápido los dos, la verdad. Luego es un rollo. Ya. Sí, el de otoño como que hay un poquito más de tiempo, ¿no? Y en primavera pues sí hay más puentes, como dice Carlos. Como que sí, sí hay más descansos, la verdad. Ah, sí, en el otro creo que nada más hay un puente, una cosa así. Sí.
Ok. Ángel Morales Vallejo. Carlos Patricio Gutiérrez. Gracias. Marina García. Gracias. Maricruz Tochimani. Mario Enrique Escobar. Gracias. Aquí, profe. Gracias. Ok. Manuel Alejandro. Aquí, profe, presente. Gracias. Fernanda Yáñez. Carla Sánchez. Humer Hidalgo. Aquí, profe, presente. Gracias. Carlos Arturo. Aquí, profesor, presente. Buen día. Gracias, buen día. Joaquín Núñez. Aquí, profe, presente. Gracias. Jorge Ijar. Acá, profe, presente. Gracias. Sergio Sanabria. Presente, profe. Gracias. Tania Montserrat. Presente, profe. Gracias. José Ramón Fernández. Gracias. César Muñoz. Mario Emiliano. Yuun Carlos. Gracias. María Veda. Presente, profe. Buenos días. Gracias, buenos días. Francisco Vergara. Presente, profe. Gracias. Alberto Salas. Gracias. Creo que Francisco, no te alcancé a escuchar. Sí, profe, presente, es que justo se me dio como un bajo de internet. Ah, ok. Vale, gracias. Ok. Daniel Antoine. Presente, profe. Buenos días. Gracias, buenos días. José Fernando. Presente, profe. Gracias. Laura Patrón. Presente, profe. Gracias. José Edgar. Presente, profe. Gracias. Anuar Bojalil. Presente, profe. Gracias. Gabriel Ramón. Gracias. Andrés Hernández. Presente, profe. Ok, gracias.
profe, creo que es que no podía activar mi micrófono, pero aquí estoy, profe, presente. Ok, sale, gracias. Ah, Mario le está... Ok, vale, gracias. Andrés Hernández. Presente, profe. Gracias. María Emilia. Kevin Bryan. Paola Reyes. Presente, profe. Buenos días. Gracias. Ok, María Emilia. Vale, gracias. Alexandra Cruz. Presente, prof. Gracias. Sofía Ramírez. Presente, profe. Buenos días. Gracias, buenos días. Rafael Forcelledo. Presente, prof. Gracias. Mariam Ramírez. Presente. Gracias. Javier Patiño. Presente. Gracias. Rodrigo Rosas. Profe, se por internet. No puedo escuchar mi nombre, pero presente. Ah, ok. Vale, gracias. Miguel Ángel Guitia. Presente, doctor. Buen día. Gracias, buen día. Rodrigo Félix. Gracias. José María Salazar. Joaquín Flores Velasco. Gracias. Brenda Angélica. Gracias. Ari Buchholz. Presente, profe. Ok. Gracias. Listo. Listo. Profe, Sí, dime. Sí, dime. Sí, ¿sí me escuchas? Bueno, bueno.